Sí, mi nombre es Mictlan Tecateo Cuauhtitlán. ¿Qué quiere decir? Mictlan significa transformación, Tecateo es la esencia de la atmósfera o la esencia del viento, ¿sí? Es la energía que se produce con el sol para poder mover los vientos. Y Cuauhtitlán corresponde al nombre de mi familia, que es Nido de Águila. ¿Usted qué función lleva, qué función ejerce en esta danza? Esta danza pertenece a la continua tradición tezcatlipoca y a mí me corresponde ser el portador de la palabra de esta tradición. Algo así como el vocero de esta tradición. Nosotros servimos a un Consejo Supremo, a un Consejo Mayor y a un Consejo General que toma las decisiones del camino que debe tomar esta tradición. Es una tradición que se ha transmitido de padres a hijos y de aprendices por muchas generaciones. ¿Cuántos años lleva ya la danza? La danza tiene muchos años, ya muchas generaciones de llevarse a cabo aquí en Ecatepec, pero de 1521 a 1989 se tuvo que mantener oculta y se hacía en la punta del cerro nada más por 4 o 5 personas para que pues bueno, no fuera vista esta ceremonia. Pues lo que pasa es de que durante el momento de la invasión española se tomó este tipo de conceptos como si fueran paganos o herejes y pues, no podíamos llevarlas a cabo públicamente, entonces se mantenía de alguna manera oculta. A partir de 1989 la llevamos al centro de Ecatepec, en el parque que está frente al Palacio Municipal y a la Casa de Cultura, y durante los 23 años estuvimos 23 ocasiones se presentó esta ceremonia en ese lugar. Este año venimos acá al Parque Ecológico de Ecatepec pues por dos razones. La primera es porque están haciendo modificaciones en el Parque Central de Ecatepec, y la segunda porque ya queríamos desde el año pasado venirnos al cerro, regresarnos al cerro, estar más en contacto con la tierra, que es parte del objetivo de nuestra ceremonia. Es una danza que tiene como objetivo el que podamos ver el momento de la llegada de las lluvias ya en pleno aquí en Ecatepec. Si te diste cuenta, desde ayer empezó a llover y ayer fue cuando empezó esta danza, que fue en el calendario normal, fue el día 19 de junio. Entonces bueno, para nosotros fue otro día diferente en el calendario. Hoy por ejemplo es un día 7 de pedernal, el día de mañana es un día 8 lluvia, y es cuando vamos a tener un poco más de lluvia, y terminamos pasado mañana, que es un día 9 flojo. Entonces de la veintena que nosotros llamamos de Tóxcatl, que significa la casa del conejo, y esto es porque no es la casa de cacería, sino la casa a donde viven los conejos, pues se les inundan sus madrigueras, y entonces se tienen que salir. Es parte de la razón de que le llamamos Tóxcatl. Pero Tóxcatl también es una ristra o sartal de maíces secos que están amarrados como una trenza, vamos a decirlo así, de hoja de maíz, con los elotes ahí colgando, ya secos, y